La semana pasada inicié un tema que hallo de suma importancia para la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál era el tema? Ah, ¿se acuerdan los hermanos? Bien, bien, tienen buena memoria. Reforma. Perdón. Reforma. Y tomamos algunos versículos. 1 Corintios 11:1, que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo haciendo referencia al igualarnos a Cristo, ¿verdad? O tal vez para hacerla más fácil, igualarnos a Él, porque Él trabaja para igualarse a Cristo. Ese es uno. Y el otro era Efesios 5:1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y yo decía la semana pasada que me surgió este tema a causa de un pedido que me hicieron algunos pastores en una reunión pastoral, de orar por reforma. Y orar por reforma implica muchas cosas. Y orar por reforma implica cambios. Implica, si pudiera decirlo así, implica sacrificio, si pudiéramos decir así en cierto modo. Implica un accionar de la iglesia, un accionar de alguien o de algo. Es más, la palabra reforma quiere decir mejorar o enmendar, ¿verdad? Lo que está equivocado o es insatisfactorio o está afectado por la corrupción o las malas prácticas, con el fin de mejorarlo. Eso es la definición de reformar, de reforma. Y analizando la condición de la iglesia, de la vida cristiana, de la vida de algunos hijos de Dios, o de la gran mayoría, si pudiera decirlo así, me doy cuenta de la urgente necesidad de cambios, de la urgente necesidad de reformarnos, la urgente necesidad de hacer ciertas modificaciones para que nuestra vida cristiana sea eficaz. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Para que nuestra vida cristiana se conforme o como leíamos al principio, se iguale al menos a la persona de Pablo, para ponerla más fácil. Pero en realidad nuestro fin es parecernos a Cristo. Entonces, si bien es cierto, la condición actual de la iglesia nos obliga prácticamente a hacer algunos ajustes, a hacer algunos cambios, a enmendar ciertas cosas, ciertas costumbres que dentro de la misma iglesia la envician, la contaminan, la perjudican, la afectan el desarrollo, el crecimiento, el actuar, el servicio, afectan la manera que adoramos, afectan la manera que hablamos, afectan la manera que nos relacionamos. Todos esos son motivos a considerar para poder trabajar en nuestras vidas para conformarnos a la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Me logra entender? Entonces, es necesaria un análisis personal. Si bien es cierto, hacemos un análisis global de la iglesia normalmente, pero usted y yo como persona tenemos que hacer un análisis personal de nuestra condición frente a la persona de Cristo, de nuestra manera de ser iglesia a la manera que Cristo nos dejó y nos enseñó de cómo se vive la vida de reino. Entonces, como iglesia debemos reformar esas cosas, debemos analizarnos y reformar aquello que no está conforme, aquello que necesita cambios, como por ejemplo costumbres, como decía la semana pasada, habitudes que tenemos los hijos de Dios o que traemos del mundo. Porque el problema que tenemos hoy en las iglesias es que por causa de no ser como Jesús, tenemos problemas de identidad en la gente. Tenemos problemas en cuanto al servicio y la devoción que un cristiano debe prestar al servicio de Dios primeramente, ¿verdad? Y hacíamos la comparación con el servicio que usted le presta a un empleador, a un trabajo.
Y comparábamos a la iglesia y decía yo que a veces uno tiene mucho cuidado cuando habla con alguien que está haciendo algo mal, por el solo hecho de que uno a veces le llama la atención a alguien que no está haciendo un buen trabajo o está haciendo algo equivocado, con el fin de que corrija, de la misma manera que lo hace un patrón en un trabajo, uno lo hace aquí en la iglesia para que se mejore el asunto del trabajo que hacemos con todo el mundo. Y es tan delicado, es tan, no sé, no sé cómo decirlo, pero es tan cuidadoso cómo debemos nosotros, los líderes, hablarle a la gente porque se sienten, se molestan, se enojan. Y en lugar de hacer con lo que hacen en el trabajo, que se mejoran la calidad de trabajo, aquí es al revés. Se produce un efecto contrario. Porque la gente se desanima, se desmotiva, se molesta, deja el cargo, deja de trabajar y se toma un tiempo. Y finalmente, la mayoría del tiempo a veces terminan yéndose. ¿Sí? Entonces, es muy diferente la manera en que nosotros le trabajamos al Señor como la manera que le trabajamos al mundo. Y leíamos un versículo la semana pasada que debemos que hacer todas las cosas como para el Señor. ¿Verdad? Y yo llegué a la conclusión de que si trabajáramos para Dios como lo hacemos para los hombres, la iglesia sería diferente. ¿Sí o no? Sí. Sería muy diferente. Si tú aplicaras la devoción que aplicas en el trabajo a lo que haces en la iglesia, sería muy diferente. Las iglesias estarían repletas. La efectividad en el desarrollo de cada labor, de cada servicio, sería extraordinaria. ¿Sí o no? Sí. Porque déjeme decirle, usted que está aquí en este lugar es miembro del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que cada uno tiene su función en particular dentro de ese cuerpo. Y si tu función dentro del cuerpo no está cumpliéndose, el cuerpo trabaja mal. Si tu función en el cuerpo de Cristo, sea cual sea la función que tú tengas en el cuerpo de Cristo, no está en su máximo potencial, no está en su máximo desarrollo, no está en su máximo actuar, no está en su máxima capacidad de trabajo, hermano, lamentablemente el cuerpo de Cristo funciona mal. Por eso el problema que hay hoy en las iglesias. Gracias a Dios aquí estamos bien bendecidos. Pero yo he estado en lugares donde la cosa es extremadamente crítica. Dificilísima. Y lamentablemente hay una ardua desmotivación en los líderes, los pastores, debido a que la iglesia trabaja como trabaja. Debido a que los hermanos no funcionan como debieran funcionar y trabajan más en sus trabajos seculares, si pudiéramos llamarlos seculares, más arduamente que en el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia lo hacen solamente si tienen tiempo, solamente si no están cansados, solamente si no se quedan dormidos, solamente si pueden llegar a la hora, solamente si les alcanza. Cuando yo he comprendido que la cosa para mí es al revés y me funciona perfectamente, todo lo demás es añadido cuando acá te funciona perfectamente para el Señor las cosas. Cuando primeramente el Señor ocupa tu primer lugar, porque todos ustedes me dicen, primero Dios. Todos ustedes cuando hablamos me dicen, no, Dios para mí es lo primero, no, Dios para mí es lo primero, pero eso se demuestra en el accionar, eso se demuestra en el trabajo, eso se demuestra en la devoción, eso se demuestra en la adoración, eso se demuestra en tu vida diaria, eso se demuestra en tu vida cristiana y eso se demuestra en el servicio que tú haces para la obra de Dios. Es ahí donde usted me dice a mí cuál es su fe. Es ahí donde usted me dice a mí dónde están sus prioridades. Es ahí donde usted me dice a mí en qué usted cree más. Eso es lo que a mí me dice quién es su Dios realmente, si es su patrón o es realmente el Señor. Romanos 12:2, ¿qué dice? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Perdón, la buena voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
este verso sabe que es de suma importancia para el cristiano. Creo que he llegado a la conclusión que este verso es el inicio de la vida cristiana. He llegado a la conclusión que este verso es el inicio por el cual usted y yo debemos comenzar a proyectar los cambios que se generan conociendo a la persona de Cristo. Y le voy a explicar por qué. Cuando entendemos, de acuerdo a este verso, que nuestra manera de pensar es la que produce en nosotros los patrones de comportamiento que forjan nuestros valores morales y espirituales, que se ven reflejados en nuestras acciones, es cuando yo le tomo peso a esa palabra. ¿Sí? Es decir, que de acuerdo a cómo tú piensas es como tú eres hoy. Como tú piensas que eres, es como tú, es lo que tú a nosotros nos proyectas. ¿Sí o no? Sí. Tal piensa el hombre en su corazón, tal es él, dice la palabra de Dios. Entonces, como tú piensas que eres, es lo que tú me muestras a mí en tu vida diaria. Y es tan fundamental que entendamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir, o lo que el apóstol Pablo en esta ocasión le está haciendo una recomendación a la iglesia de los romanos, que por ende hoy nos hace Dios a nosotros como iglesia en Montreal. La palabra renovación que hace alusión a este texto dice que transformados por medio de la renovación, según el diccionario griego-español, dice que es el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Mire qué importante. Y la palabra transformación, que usada en este verso, viene del griego metamorfo, que es cambiar en otra forma. Según esta definición, este pasaje dice que si cambio mi modo de pensar, tendré una transformación en mi carácter y en mi comportamiento. ¿Ve qué importante? Y por eso dije que para mí este verso es como el inicio de la verdadera vida cristiana en una persona. Entonces, por eso que Pablo hace énfasis en que nosotros los cristianos no debemos conformarnos a este siglo. Es decir, no debemos tal vez llenarnos de lo que en este siglo se está llenando. No debemos dejarnos, no sé, influenciar, si pudiéramos decirle, por el mensaje que se está transmitiendo hoy día en toda lo que es redes, televisión, radio, música, no sé, ideologías, políticas. No debemos dejarnos influenciar por lo que se nos está transmitiendo, sino más bien él dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué increíble el poder que tiene el pensamiento. Qué increíble el poder que tiene el mensaje que tú recibes diariamente. ¿Sí o no? Qué increíble que lo que tú hablas es lo que tú tienes en el pensamiento. Qué increíble que como tú actúas en lo que has recibido como enseñanza durante toda tu vida. Entonces esto nos tiene que llevar a reflexionar que como cristianos no podemos permitir que en nuestro hogar se filtren esas cosas. ¿Sí? Sí.
La música en la actualidad contiene un número creciente de mensajes sexuales y violentos, lo que ha convertido nuestras sociedades en el libertinaje sexual y en la violencia que hoy vemos. Solo un área, el área musical. Eso es solo un área que afecta nuestras sociedades. Y aquí solo hablamos de la música. Pero ¿sabe? Todo lo que usted llene su mente de algo, sea lo que sea, que usted y yo llenemos nuestra mente, es de la manera que usted y yo vamos a vivir. Es de la manera que usted y yo vamos a reflejar en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en la calle, con nuestras amistades o en medio de la congregación. Entonces, a pensar, hermanos, yo le voy a dejar una tarea hoy día para que usted en la semana analice todas estas cosas. La idea de venir a la iglesia, la idea de congregarnos, la idea de oír la palabra de Dios, la idea de que cada semana usted sea instruido en la palabra de Dios, es que a lo largo de la semana te sirva para que tú pienses en la palabra y en tu vida. Para que tú pienses cada vez que te enfrentas a situaciones, tú te acuerdes de la promesa de Dios. Para que tú en momentos difíciles de tu vida diaria tengas paz, porque has comprendido o has aprendido en la iglesia que Dios es un Dios de paz. Y que si Cristo está en tu corazón, esa es la verdadera paz que de un hombre y una persona puede tener en su corazón. Usted va a seguir viviendo de acuerdo a los patrones que usted ha aprendido durante toda su vida. No todos son malos, yo estoy de acuerdo en ello. No todo lo que hemos aprendido en la vida es mala. Pero lo que usted ha aprendido en la vida te sirve para vivir la vida humanamente. Más lo que tú aprendes en la iglesia, lo que tú aprendes por la palabra de Dios, te sirve para la vida tanto, es que no sé cómo decir, si decir humana, secular. Pero yo quiero que usted me entiende, ¿verdad? A lo que me refiero, ¿sí? Lo que tú aprendes aquí te sirve para la vida tanto espiritual como para la vida diaria. Puedes aplicar los mismos principios en tu vida diaria, los que aprendes en la iglesia. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si en mi vida diaria, en mi vida anterior, habían patrones de comportamientos que dentro de la iglesia no reflejan la vida cristiana, yo tengo que, por ende, hacer ciertas enmiendas en esos pensamientos y corregirlos, cambiarlos, renovarlos, reformarlos a la palabra de Dios, para que al momento que me vuelva el mismo comportamiento nuevamente, voy a actuar de otra manera. No como lo he estado haciendo normalmente. ¿Me puede comprender eso? Sí. Ese es el efecto que hace la palabra del Señor. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es tan potente porque es un arma. ¿Sí o no? Dice que penetra. Que penetra. Cava fondo. Va hasta adentro. Con el fin de hacer esos cambios. O sea, hoy yo te reto, hermano, yo lo reto hoy día de parte del Señor a pensar en su vida cristiana. Creo que esta reforma que estamos hablando, esta serie de reformas, nos tiene que retar, nos tiene que desafiar a analizarnos, a vernos el diario vivir y ver si ese diario vivir se conforma a lo que la palabra de Dios me exige. Si ese diario vivir se conforma a la persona de Cristo. Si yo me podría poner al lado y reflejarme en la persona de Cristo. Por eso trate de no faltar a la iglesia. No porque yo quiero que usted esté de aquí, no, es porque a ti te hace bien, no a mí. A usted le hace bien. ¿Sí o no? Si vienen 2, yo voy a enseñar igual. Si vienen 100, yo voy a enseñar igual. Es el que aprende el que gana, no el que enseña. ¿Sí? Porque el que enseña ya lo aprendió. El que no sabe es el que pierde cuando no está. ¿Sí? Bien.
Lo que sabemos con certeza en nuestra mente se vuelve una convicción en el corazón. Y a su vez la convicción en el corazón se convierte en una acción. ¿Sí? No me mire a mí, mire la palabra de Dios. Analice la palabra de Dios. Llegue a su casa y analice todo lo que yo le he dicho. Y si no se acuerda de lo que yo le he dicho, lo puede volver a escuchar en la página de la iglesia para que lo analice. Bueno, eso dice la palabra, analizarlo todo, ¿verdad? Y retenga lo bueno, retenga lo que a usted le toca, no lo que le conviene, lo que le toca. ¿Sí? Porque a veces tomamos lo que nos conviene y dicen, bueno, esto es como yo pienso. Pero lo que no es como yo pienso, eso es del diablo. Yo lo rechazo. No, usted tiene que aprender a tomar lo que a usted le conviene en realidad. No lo que va de acuerdo a lo que usted piensa. Si usted sabe que hay cosas que tiene que cambiar y en el mensaje le llegan, cámbielas. Cambie esos patrones de pensamiento que tiene para que el día de mañana su comportamiento cambie. Si usted no cambia nada en su manera de pensar, su vida cristiana va a seguir siendo la misma. La felicidad o el éxito, hermano, no consiste en que tú alcances la fama, sino que alcances a sentirte satisfecho con la vida que tienes. ¿O no? Satisfecho con tu vida cristiana. Pero si tú sabes que te falta algo en la vida cristiana, aunque todos los días estamos diciendo que nos falta algo, pero si tú sabes que te falta algo básico, que te falta algo que tú tienes que modificar urgentemente, hazlo. ¿Qué te detiene? Si eres irresponsable en tu vida cristiana, ponte responsable. ¿Te va a hacer mejor? ¿Te va a hacer más bien? ¿Sí o no? Porque si eres irresponsable en tu trabajo, te van a quitar el trabajo. Entonces te obligas tú a ser responsable en llegar a la hora al trabajo, ¿o no? ¿Sí? Haz lo mismo para el Señor. Es más, para el Señor deberías para el trabajo deberías trabajar como trabajas para el Señor. ¿Sí o no? Así dice la palabra. Hacer todo para los hombres como para el Señor. Es decir, tú trabajas para los hombres como trabajas para el Señor. Pero si eso hacemos hoy en día, nadie tendría trabajo. ¿Sí? Y me disculpan, pero es la verdad. Entonces, sí o sí tenemos que hacer cambios. Si quieres una mejor vida cristiana, ese es el comienzo. Empieza a cambiar. Empieza a moldear pensamientos, empieza a moldear patrones. En mi manera de hablar, ¿cuánta gente cristiana habla con palabras de pesimismo todo el día? ¿Sí o no? Que todo va mal, que todo sale mal, que no sirvo para nada, que mira cómo hago las cosas, que no respondo, que no me va bien, que no tengo plata, que no tengo salud, que no tengo amigos, que nadie me quiere. ¿Ah? Todos me odian. ¿Ah? ¿Cuántos han oído cristianos hablar así? Yo he oído muchos, hermano. ¿Sí? Pero en cambio alguien que te habla con optimismo, ¿sí o no? Que te motiva, que te alienta, ¿no es mejor? Entonces, ¿por qué se queja? Mira al de al lado y dile, ¿por qué te quejas entonces todo el día? No aprovechen a alguno que le dice, no. No, yo no aprovechen a alguno. Pero en cada cosa nosotros tenemos que hacer ciertas modificaciones. Son necesarias para vivir una mejor vida cristiana, hermano querido. Se lo digo con todo el amor que tengo. Dios sabe que yo amo la iglesia, amo la gente. Nuestra vida diaria, como nosotros la vivimos y la expresamos en el mundo natural, refleja más que como la reflejamos en el mundo espiritual. Entonces, los patrones que tenemos en la vida terrenal predominan y afectan la vida espiritual.
Cuando en nosotros debería ser al revés. Nuestros patrones espirituales deberían gobernar nuestra vida espiritual y que se reflejen en la vida natural. ¿Sí? Pero el problema que tenemos es ese, que es tan grande lo natural que todos tenemos, que gobiernan y dominan toda nuestra vida y afectan nuestra vida cristiana y afectan nuestra devoción al Señor, afectan nuestro servicio, afectan en el cargo que tengo, afectan en lo que yo hago, en lo que yo no hago, afectan en cómo miro, afectan en cómo hablo, en cómo saludo, en cómo veo las cosas, cómo analizo las cosas. Entonces, para ello necesitamos reforma. Necesitamos hacer los cambios. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mire lo que dice después. Dice: más nosotros, tú y yo, dice, tenemos la mente de Cristo. Wow, eso es poderoso. Pero yo le pregunto hoy día, honestamente, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Ah? ¿Ah? Esa respuesta que usted se dio, lo tiene que hacer reflexionar. ¿Sí o no? Sobre todo si tenemos 10 años, 15 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio. ¿Cuántos tienen 20 años en el Evangelio? Y uno que otro levanta la mano, pero allá Manuel tiene como 50 años en el Evangelio, ¿no? ¿Cuántos tienen 10? 10 y menos. Bueno, yo creo que la gran mayoría. Pero igual saque la cuenta, 10 años. ¿Ah? A 365 días son 3.650 días. 10 años. Harto. Yo tengo como 30. Más de 30. Tengo 42 menos, ya sí, más o menos. Un poquito más de 30. Ya, si cumplí 43, tranquilo, hermano, ya. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Por fe. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? En el Espíritu. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Al menos así. Ay, Dios mío. De una manera hay que tenerla, ¿verdad? Sí. Pero por fe, por harta fe, hermano, algunos. Para eso sí que tienen fe. Pero si usted va y analiza la palabra, tenemos la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Sí, por fe en este momento, pero yo tengo la mente de Cristo. Eso me debería dar la motivación. Porque si Dios me está diciendo que tenemos la mente de Cristo, eso me debería motivar a mí, impulsar a mí a llegar a tenerla verdaderamente. A que se refleje en mi vida diaria que yo tengo la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, eso quiere decir que tu manera de pensar, vas a pensar como Cristo pensaba, que tu manera de hablar va a fluir como fluía en Cristo Jesús, que tu manera de creer va a ser la manera como Cristo creía. Eso quiere decir que tu manera de hablar con Dios va a ser como Dios, como Cristo hablaba con Dios. Eso va a decir que la manera de obediencia en tu vida va a ser como la obediencia que tuvo Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Eso quiere decir que el servicio que tú le vas a dar a Dios va a ser lo primero, lo número uno en tu vida. Y vas a servir más a Dios que a los hombres. Y de la manera como sirves a Dios podrás servir a los hombres. Todo va a cambiar. Todo cambiaría. Si tú realmente crees que tienes la mente de Cristo y trabajas en función a que se parezca a la de Él. ¿Sí? Esa es la clave, hermano. Es ahí donde tú tienes que hacer los ajustes necesarios
los cambios necesarios.